El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Los verbos del maya yucateco actual, del autor Fidencio Briceño Chel. Para esta presentación nos estarán acompañando la doctora Cecia Esther Chuk-Uk y el maestro Ángel Abraham Ucan. Dejo el espacio para que el doctor Fidencio Briceño Chel nos dé el mensaje de bienvenida. Isabelesh, Keshiwa, Tohawaleshe, Keshiwa, Malob, Yetel Utzil, Tanamansi, Keshakustaleshe, Tukaba, Ujalachil, Ulumil, Yucatán, Yetel Tukaba, Shan, Ukuchil, Anal, Teovil, Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán, Kamikesh, Tile, Mulme, Yastán, Mentiklek, Ingela, Yetel, Unos Molayil, Mase, Waltano, Tunos Lumil, México, Tile Inshantanuk Imbesal le analteo guayok olcabe, le tentune behlae tan heik le kuchila, utelo pastan zigbatitesh, esiktesh, humpetumben analte, tanujok ol tealupastal ukuchul titulakalesh, tealupastal a kamikesh, shan uyol, umuk, le kmayat ana, yete shan kabeyak umiyatesh, Tial ukansa hil yetel ukambal shan lekmase walt ana lekmayat ana letentune nib olal titula kalesh tanak amikesh le sutukil le tikbal tank mentika yetel shan kintzai unib olal ti in wet mayailob ti in lakov Cecia Esther Chuk-Uk yanutzikoatitesh bashkutuklik yolale analtea Yetel Shan Ulak in Wet Mayail, Ángel Abraham Ukantzul, Tumen Letio Katulov, Yanutanov, Yola le Anateo. Yetel Shan Tung, Kinkamikesh, Yetel Kintzaites, Unib Ola le Tukaba, Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán, CECI. ¿Qué tal? Esperando que todos se encuentren bien. A nombre del gobierno del estado de Yucatán, les damos la más cordial bienvenida junto con la biblioteca del Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán en este trabajo colaborativo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en el marco del Día Internacional del Libro. En esta ocasión abrimos este espacio, este tiempo, para presentarles una versión más de este libro que se presenta para difundir, para conocer, para también admirar la riqueza de nuestra lengua maya. El libro Los verbos del maya yucateco actual, clasificación y conjugación, escrito a partir de la investigación hecha por su servidor. Y en ese sentido quiero agradecer muchísimo la colaboración de dos compañeros, de dos hermanos, de dos mayas que hoy van a hablar sobre este libro, sobre este documento, su importancia y cómo ha sido de utilidad para ellos que son, además de mayas, son docentes y que han impulsado también desde sus centros educativos, desde sus comunidades, el conocimiento, el aprendizaje, la enseñanza, pero sobre todo el amor por nuestra Mayatán. Por eso hoy, en el Día Internacional del Libro, me da mucho gusto presentar una vez más esta aportación que se ha hecho a partir de la investigación, de la prueba y el error de aplicar herramientas lingüísticas, pero también herramientas del conocimiento y la tradición para poder, en el marco de la enseñanza de las lenguas, ejercitar el uso de los verbos. Como siempre digo, esta es la columna vertebral de la lengua y por eso desde un principio se planteó tener un documento, un libro que fuera de utilidad para la enseñanza y que sea una herramienta que los profesores pudieran utilizar para ello.
pero también un material de consulta para aquellos quienes estén aprendiendo nuestra Mayatán actual, porque precisamente les ayuda para poder ver desde las distintas clasificaciones el tipo de verbo, pero además cómo poder conjugarlo, cómo poder usarlo en estructuras gramaticales actuales. Les agradezco mucho la atención, el interés, y este libro es una colaboración más entre distintas instituciones que vamos a poner a su disposición y que seguramente servirá para fortalecer la enseñanza de la lengua maya, pero también para dar a conocer su riqueza y estas particularidades que tiene como todas las lenguas del mundo, ¿no? Sin embargo, cada una, como ustedes pueden ver, como ustedes saben, tiene elementos que les sirven para también mostrar esa correlación que existe con el mundo, en nuestro caso con nuestro Yocolcab, nuestra manera de ser, de pensar, de estar y de habitar en este mundo. Por eso, agradezco una vez más esta oportunidad que junto con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estamos haciendo llegar este material, y agradezco a cada uno de ustedes el que hoy estén aquí presentes en esta nueva presentación que será a partir de este momento. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos, y es un placer siempre poder comunicar y enseñar la riqueza, la importancia, pero sobre todo esa manera tan diferente de ser de nuestra lengua maya. Nibol Altesh, muchas gracias. Me permitiré dar lectura a las semblanzas de la y el presentador. Cecia Esther Chuk-Uk es doctora en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora investigadora del Centro de Español y Maya de la Universidad Autónoma de Campeche y pertenece al Cuerpo Académico de Patrimonio y Desarrollo Sustentable. Desde el 2015 es miembro de la Comisión para la Cooperación Ambiental integrada por Canadá, Estados Unidos y México por su conocimiento ecológico tradicional. Busca integrar los saberes del pueblo maya para crear estrategias sobre el cambio climático bajo principios de armonía y respeto. Es miembro del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera de los Petenes para trabajar en proyectos de sustentabilidad con las comunidades mayas del norte de Campeche. Desde el 2017 forma parte del miembro del Consejo Estatal de los Derechos Humanos y en el 2018 se integró al Consejo para la Defensa de los Derechos de Niños y Adolescentes del Estado de Campeche. Su activismo la condujo a integrar Chilibitos AC, desde la cual desarrolla diversos proyectos encaminados al fortalecimiento del patrimonio natural y cultural del pueblo maya. Por su parte, el maestro Ángel Abraham Mucán es profesor de tiempo completo en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, desde la cual imparte las asignaturas de lengua maya, inglés, prácticas docentes para la educación intercultural, traducción inglés-maya, español-maya, así como gramática contrastiva. Es líder del Cuerpo Académico de Educación y Cultura. Desde el área de investigación ha coordinado eventos académicos, entre ellas Cosmogonía, Tradiciones y Costumbres en la Enseñanza de la Lengua Maya y los seminarios Mayaón e Identidad Cultural. Ha sido distinguido como miembro del Sistema Estatal de Investigadores que otorga el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología en 2016 y tiene el perfil deseable PRODEP 2018-2021. Sus proyectos de investigación versan sobre la lingüística aplicada con atención en la enseñanza de la lengua maya yucateca como lengua materna y el uso de recursos tecnológicos en el aula. Su principal proyecto es Seguimiento a Fortalecimiento de la Lengua Maya Yucateca en el Aula Intercultural 2017-2018. Titula Kalukahna di Lupeteni Yucatán,
Bechantunos Cali, México, tan anik tan tikba, yola lu anantei, Fidencio Briceño Che. Ene incabae, Cecia Esther Chupuk, Incajale Campech, Oikahanene signal en tu caji, Becal. Mashe Fidencio. Vamos a hablar primero de quién es Fidencio Briceño Che. Él es hablante nativo del Mayatán, licenciado en Ciencias Antropológicas, con especialidad en Lingüística y Literatura de la Universidad Autónoma de Yucatán. Maestro en Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estudio de doctorado en Lingüística Antropológica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor de lengua maya yucateco actual y colonial desde hace más de 30 años. Ha sido asesor y fundador de las Academias de la Lengua Maya de Campeche y de Quintana Roo en México, así como asesor de las Academias de las Comunidades Lingüísticas Mopán e Itzá en Guatemala. Es lexicógrafo, traductor e intérprete maya-español-maya. Ha coordinado y realizado diversas traducciones al maya, tanto de textos literarios como de documentos legales y del ámbito de la salud. Ha colaborado en la elaboración de materiales para la enseñanza de la lengua maya, para el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, la Dirección General de Educación Indígena, así como para las universidades de la península de Yucatán. Desde 1994 ha realizado talleres de mantenimiento lingüístico y cultural, trabajando con jóvenes y niños para documentar desde la oralidad el conocimiento y los saberes infantiles que convierten libros de trabalenguas, adivinanzas, cuentos cortos, canciones, sueños y consejas. Ha realizado a la fecha 1002 talleres, formando a nuevos talleristas y distribuido más de 100,000 ejemplares de sus libros para niños. Es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde hace más de 30 años y donde ha coordinado proyectos de documentación, fortalecimiento y difusión del maya yucateco peninsular y desde donde defiende el patrimonio lingüístico y cultural peninsular. Desde el 2019 colabora con el gobierno del estado de Yucatán, dirigiendo el Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán. Por su formación como antropólogo, lingüista, literato, profesor, traductor, intérprete, comunicador, entre otras disciplinas, así como por la defensa de los derechos lingüísticos, ha sido designado coordinador del Grupo de Trabajo Académico Curricular para la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Sin duda, el doctor Fidencio Briceño Che es un referente importante en la península de Yucatán para la difusión, la divulgación y el reconocimiento de nuestra Mayatán. Kinsaik unib olalin, tinali, uchekupait antikente, no kuchil filei, tushkumuchik yap kachula hilo, utialkau hilo, viete yugo, lejejelas tu kulilo, esa hilo, tapsal balzanilo, ano, yetelulak balo, kutah puntik, yetel, kiki konsik tukul. Bueno, agradezco la invitación al INALI a este magno evento Filey que reúne a muchos visitantes de todas las partes del país y del mundo para que aprecien, miren y escuchen los diversos pensamientos y presentaciones, demostraciones, muestras de cine, conferencias, idiomas y demás actividades que nos alimentan y dan vigor a nuestros pensamientos. Empiezo diciendo que en la escritura de la lengua maya, o en la historia de la escritura de la lengua maya, después de la invasión a la península de Yucatán, se desarrollaron un gran listado de alfabetos, diccionarios, silabarios,
cartas y tratados de la lengua en temas específicos. Como menciona Cantón Rivera, esto fue una tediosa y larga tarea que los franciscanos iniciaron en el siglo XVI, por mencionar a Diego de Landa, que fue uno de los no mayas que trató de descifrar los textos jeroglíficos de los mayas prehispánicos. Desde el lado peninsular, como menciona Bols en sus investigaciones, se hace mención a Gaspar Antonio Chi como el primer escritor creativo en lengua maya y en español, latín en su momento, quien contribuyó mucho en los libros del Chilam Balam y que incluso fue autor del cuadro de linaje de Xiu, de las crónicas de los Xiu. De igual manera se encuentran Nachik Cocom y Jorge Xiu. En mi opinión personal, ellos fueron los primeros hermanos mayas que nos dieron parte de la historia de la escritura latina desde el punto de vista del nativo peninsular. Han pasado más de 400 años desde la conversión de lo logográfico a la escritura latina y ha sido un mosaico de alfabetos si presentamos el cuadro hecho por Tozer. El establecimiento del alfabeto 84 ha sido una de las pruebas superadas a finales del siglo XX. A partir de esto, hemos tratado de continuar con la difusión de la lengua materna y seguir dedicando a temas más específicos de la lengua, que es lo que nos trae a esta virtualidad. Continúo mencionando que la lengua maya o mayatán, como es sabido, pertenece al grupo yucatecano de la familia lingüística maya e igualmente se designa a un grupo indígena del que pertenecemos una parte de los peninsulares, me refiero a la península de Yucatán. Y es que se puede hablar de muchas cosas en este espacio, pero solo preparé algo para este acontecimiento especial. Como anécdota, durante mis clases de lengua maya en la universidad, uno de mis profesores nos decía que el nombre de nuestra área se denominaba la tierra del Mayab, de Ma, no, y ya muchos, ¿sí? Tierra de los pocos. Vaya, que quedamos pocos y haremos el esfuerzo de ser más Yab o más que Ma, ¿sí? Bien, después de revisar diversas fuentes y saber que aún se mantiene alrededor de 900,000 mayablantes, es digno reconocer a quienes aún usamos la lengua maya en casa, el trabajo, calles y pasillos de ciudades, en las aplicaciones y redes sociales, y que aún conservamos nuestro legado, ya sea como Shek Maya, Mayatán y Hachmaya. De igual manera, a quienes están esparcidos en diferentes estados del país, de la península, y también los que se encuentran más allá de nuestras fronteras, como es Belice, ¿sí? Y los que se encuentran en Estados Unidos, que aún mantienen vivas las tradiciones, y por mencionar a la Asociación Maya, ¿sí? Y por otro lado, va también a quienes estamos haciendo el esfuerzo de conservar nuestro legado milenario desde nuestras áreas de trabajo, en instituciones públicas, privadas o independientes. Los lingüistas y expertos nos dicen que la lengua maya es una lengua sintética y ahorrativa, que tiene como base morfemas monosilábicos. Entonces, como comentario personal, una idea maya contiene mucha información e interpretación. En cierto modo, ahorraría bastante en este discurso, porque si lo dijera en mi lengua, ya que estamos hablando de un tema interesante en pocas palabras. Aunque como charla, esto me llevaría más de una hora, porque la plática de cosas mayas se pone muy interesantes. Los mayistas nos han contribuido con mucha información que nos sigue satisfaciendo a aquellos que estamos sumergidos en el mundo del saber. Seguimos almacenando, creciendo con los trabajos que nos han llenado de mucho conocimiento
Y es en este espacio donde los jóvenes se forman para seguir conservando una lengua milenaria. Hablo del mayatán o del maya como la conocemos nosotros. Para todos los interesados en conocer las estructuras gramaticales del mayatán, que encontrarán en la obra del doctor Fidencio Briceño Chel y su importancia también para conocer todos los contenidos gramaticales. Este libro es el resultado de varios años de búsqueda de una manera de facilitar el aprendizaje de la lengua maya para todas y para todos aquellos que en algún momento han decidido aprenderla, hablarla. Asimismo, es un intento también de sistematizar las reglas gramaticales en la conjugación de los verbos en mayatán. El doctor Fidencio detectó en toda su larga trayectoria que uno de los problemas a los que siempre se han enfrentado los que desean aprender el maya es que al consultar los diccionarios aparecen los verbos y generalmente están en su forma intransitiva, forma en la que corresponden que la mayoría de las veces notamos que están en las formas infinitivas. Entonces, cuando el alumno intenta hacer una oración con estos verbos en infinitivo, resulta que la palabra que aparece en los diccionarios pues no es la usada en la conjugación y en el habla cotidiana, sobre todo en las formas transitivas, donde lo empleado es la raíz verbal. Y con este trabajo se ha pensado en varios objetivos, en hacer una clasificación exhaustiva de los verbos en el momento de su conjugación, enseñar y explicar los elementos gramaticales necesarios para la conjugación de los verbos, servir de base para que los conocimientos de cada usuario y el listado de verbos también se enriquezca, y coadyuvar para la investigación y la difusión de la lengua maya. Este trabajo también permite mostrar cómo funcionan los verbos mayas, los cuales son totalmente distintos a los verbos del español, pues las características morfosintácticas de cada lengua señalan un comportamiento diferente, mientras que las características socioculturales hacen que los verbos se analicen de acuerdo a la cosmovisión propia de los hablantes de cada grupo. El libro aporta la descripción gramatical que ofrece del verbo maya. Briceño Chel, al ocuparse de los verbos en su lengua materna, contribuye también al fortalecimiento de la lengua y de nuestra cultura maya. Lo que se propone hacer a partir de la siguiente premisa, que él mismo refiere, que el reconocimiento y valoración de la mayatán es directamente proporcional a su conocimiento y a su comprensión. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas celebra tanto la existencia y reconoce el trabajo con rigor científico y metodológico de lingüistas hablantes nativos de alguna lengua indígena mexicana, y más como esta obra del doctor Fidencio Briceño Chel, en la que genera verdaderos aportes al conocimiento de sus respectivas formas de hablar, derivados también de una introspección inteligente y efectuada con las debidas herramientas de las ciencias del lenguaje. A su vez, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, cumple también con su misión de apoyar la publicación de obras cuyo contenido representa un aporte para la comunidad maya hablante. Es atinado que el autor haya mencionado que este trabajo va dirigido a todos aquellos interesados en aprender a conjugar los verbos en lengua maya. Cuando era estudiante de la universidad a finales de los 90, a pesar de mi formación sobre lengua extranjera, opté por tomar la asignatura de lengua maya, que no era parte del currículum de mi carrera. Esta materia es complicada para algunos estudiantes y es de comprenderse. Por otro lado, me satisfacía porque me permitía crear
y que era además el único estudiante maya hablante en el curso. Nuestro libro era el que el profesor diseñaba en su momento. Creaba sus notas a partir de la estructura del español y a veces solía ser parte del colaborador en sus actividades. Estas experiencias fueron muy distintas, ya que aprendíamos desde la estructura del español, y me refiero a conjugaciones como presente, pasado, futuro, antepretérito, pluscuamperfecto y demás, ¿sí? Entonces, puedo decir que mis registros de comprensión de mi lengua materna son occidentales adaptados, que parten desde una lengua de flexión a una aglutinante. Llegado el momento de adentrarme al estudio, noté que había que saber más del español que de mi propia lengua. Vaya sorpresa. En una conversación con mi profesora de gramática inglesa y traducción, recuerdo uno de sus comentarios de aquellos que oprimen la idea al acecho. ¿Sí? Solo tú conoces tu lengua, puedes explicarlo desde tu propia experiencia. Entonces, mientras continuaba analizando sus conclusiones, me sonaba muy familiar lo que menciona al final de este libro. Se trató de analizar los problemas complejos de la manera más sencilla para que el trabajo cumpla con su verdadero papel de facilitar el aprendizaje de la lengua maya. La enseñanza de los contenidos de este libro ha formado a muchos estudiantes, desde mi punto de vista y desde mi área de trabajo, de la licenciatura en Lengua y Cultura y otras licenciaturas e ingenierías de nuestra universidad, tanto que para profundizar ha formado los primeros estudiantes como percibir la lengua y cómo enseñar su lengua materna. Ahora, como dato histórico, cuando decidimos documentarnos con materiales de enseñanza de lengua maya para la licenciatura, los profesores de lengua maya partimos de diversos documentos que contienen diversos puntos de vista de autores nacionales y extranjeros. Sin embargo, para comprenderlos, se tenía que pensar como ellos explicaban, porque se apoyaron desde sus explicaciones. Recuerdo cuando leía a Tozer en su versión inglesa y otros autores que usaban palabras con mucha frecuencia. Por ejemplo, podemos hablar del dativo y acusativo, ¿sí? Cuando las palabras no las aplicas bien para explicar a los estudiantes, entonces estas palabras causaban más confusión, ¿sí? Bien, entonces el establecimiento del alfabeto 1984 marcó también el inicio de una nueva etapa en la escritura, pero esto aún no llenaba esa necesidad de tener algo que explicara la estructura de la lengua de acuerdo a nuestra cosmopercepción, como bien menciona nuestro LAC Briceño Chel, porque es como se adquiere la lengua maya. Entre los resultados obtenidos gracias a este material están la guía de redacción de ensayos, tesis en lenguas mayas, bibliografía para los programas de curso, traducción de documentos, páginas de internet y desde nuestras experiencias, materiales de enseñanza, guías que nos ayudaron bastante en el trabajo del Microsoft Hub Translator y demás obras que durante años hemos trabajado. Es justo recalcar, en cuanto el lector comprenda y aplique correctamente estas reglas, el objetivo de este trabajo se ha cumplido. Entonces, se verá la riqueza morfológica que la lengua maya tiene y se comprenderá la importancia de saber sus reglas gramaticales. Cierro como comentario adicional: los productos obtenidos y la formación estudiantil fueron
construidos gracias a estas bases que menciona este libro. El libro del doctor Fidencio Briceño Chel, Los verbos del maya yucateco actual, ¿cuál es su aporte también para la comunidad de investigadores, tanto de las ciencias del lenguaje como de las ciencias humanísticas? Primero hay que señalar que los mayas, nuestros ancestros, concibieron el tiempo como movimiento, un movimiento cíclico relacionado con el espacio, determinado por los astros y los ciclos de la naturaleza. Y el tiempo también debía de ser cíclico, porque el retorno al origen del universo significaba también una nueva creación que garantizaba la regeneración de la vida en general. Y parte de esta concepción se refleja en nuestro Mayatán, que para los investigadores de las disciplinas humanísticas es un tema fundamental de estudio para develar la complejidad del pensamiento humano de la civilización maya. El Mayatán, no tiene una división de acciones en tiempos propiamente dichos, como ocurre en otras lenguas. Lo que en maya se marca en el Mayatán son los estados o momentos de una acción. Por ejemplo, más terminado, menos terminado, y el doctor Fidencio denomina estos elementos gramaticales. Es a esto lo que suele llamársele aspecto. Este no marca tiempos fijos, en cambio la temporalidad es un poco más abierta y se puede puntualizar por medio de adverbios temporales. A pesar de que algunos lingüistas y otros estudiosos no consideran como marcadores aspectuales propiamente dichos, algunos de los que aquí aparecerán, les reiteramos que estamos ante un idioma diferente que no podemos equipararlo con otros idiomas del mundo. El doctor Fidencio presenta cada forma aspectual con la estructura de los elementos obligatorios. Por ejemplo, el completivo señala acciones, como su nombre lo indica, completadas. En su forma intransitiva se conjuga, por ejemplo, como un ejemplo, Hanal Nahen, yo comí, Hanal Nahech, tú comiste, Hanal Nahi, él o ella comió. Entonces también en este mismo ejemplo podemos mencionar el futuro indefinido, ¿no?, que señala acciones venideras, pero no seguras en su realización. Es de hecho el futuro más lejano y menos probable, y también se le conoce como futuro profético, que el doctor Fidencio ha denominado esas categorías, ¿no? Y dentro también de un tema interesante para todos los estudiosos de las ciencias del lenguaje y de las ciencias humanísticas es investigar en un tópico interesante, y me refiero a los verbos conocidos como cíclicos, porque justamente denotan acciones que se hacen con cierta temporalidad o cuya realización se lleva a cabo cada ciclo o cada cierto tiempo y se enlistan a continuación. Alanquil, dar a luz, etlanquil, ovar, y chanquil, dar frutos. Como ejemplos, sin duda que cada pueblo refleja su propia cosmovisión basada en una observación minuciosa del entorno, los ciclos de la gestación, de las floraciones, de los frutos, de los retoños que crecerán y se convertirán con el tiempo en ramas, entre otros como ejemplo. Cuando el interesado o estudiante emprende el aprendizaje de cualquier idioma, es necesario que comprenda términos básicos para tener un punto de partida. Para la lengua maya, de igual manera, se necesitan términos obligatorios, y me refiero a los pronombres, marcadores de tiempo y la distinción entre transitivo e intransitivo.
Estos términos nos indican que estos elementos tendrán un papel fundamental durante el proceso de aprendizaje del Mayathan, ya que son los elementos claves y que sin ellos nuestra comunicación o a nuestra comunicación le faltaría el toque. Recuerdo bien mis clases de francés al que nos obligaban a aprender la casita del ser o estar, que menciona los verbos que se conjugan con el pretérito perfecto compuesto, o el alemán. En algunos textos piden que el interesado aprenda bien los tres primeros pronombres o la estructura de los tres primeros pronombres, porque se venía la parte más complicada, con mayor estructura. Con la experiencia de más de una década al frente de la enseñanza del Mayathan, comprendo que sí es necesario que el alumno se familiarice con tres grupos de pronombres y más aún explicarlo de manera más sencilla, así como expresan, independientes o enfáticos que aparecen solos, dependientes que no aparecen solos y sufijados que funcionan como objeto o como sujeto de una oración. Los años de experiencia han demostrado que estos temas son necesarios para que nuestros aprendices recuerden bien semestre tras semestre, aun cuando este tema haya sido superado. Como anécdota, solo recuerdo la cara de alegría de un estudiante de gestión de las artes de cuarto semestre, salir muy emocionado de la clase al comprender cada vez más estos componentes. ¿Qué tal si se habla de marcadores de aspecto? Al mencionar que la lengua no cuenta con una división de acciones en tiempos propiamente dichos, como en otras lenguas, entonces me puse a reflexionar sobre un ejemplo de expresiones: tsokutal, tantikutale, tali, samtak, uchtak, que desde mi punto de vista me hizo pensar, reflexionar que la acción está completada, recién completada y dependiendo del grado puede ser antes de una acción inmediata anterior. Si lo interpretara en inglés, me quedo en dos tiempos porque fusiono dos tiempos verbales. De igual manera sucedería con el español. El proponer los marcadores de aspecto desde la cosmopercepción de un nativo hablante deja en claro que ahí está la esencia de lo que cada idioma se diferencia una de otra por sus palabras claves: completada, recién completada, dependiendo del grado. Como mencionaba hace un momento, se tienen las formas transitivas especiales, como el completivo y el futuro inmediato o profético. Así como la explicación inmediata anterior, también tiene sus formas de explicación que los invitaría a leer la segunda parte de este libro. Para concluir, al aprender una lengua, también se comprende la manera de pensar e interpretar el mundo del mayhablante. En este apartado, estoy segura que el doctor Ángel de la Universidad del Estado de Quintana Roo también ha hablado de estos aspectos de los verbos del libro del doctor Fidencio. Me corresponde también hablar un poco de los verbos especiales y la clasificación de los verbos mayas. El material que el doctor Fidencio nos ofrece, él lo ha dividido en 5 apartados. 1, anotaciones gramaticales. 2, los verbos del maya yucateco actual. 3, clasificación de los verbos mayas. 4, verbos especiales. Y 5, conjugaciones especiales. Los apartados 2 y 3, 4 y 5 presentan dos verbos clasificados por sus características morfológicas y semánticas. De tal forma que es pertinente también hacer una pequeña introducción gramatical para explicar algunos elementos necesarios en la conjugación de los verbos en maya.
Algunos de los elementos obligatorios son los pronombres, los marcadores de tiempo, y poco a poco trata de llevar de la mano al lector para adentrarse en la complejidad gramatical entre lo intransitivo y transitivo, camino de la conjugación de los verbos mayas. Y el doctor Fidencio ha hecho un trabajo exhaustivo, minucioso, profesional, con el conocimiento que él tiene como hablante. Entonces él ha hecho toda una clasificación de los verbos transitivos y los ha agrupado en diferentes secciones. Entonces él llama a ciertos grupos que no necesitan ser transitivizados, por lo que se les llama de tipo cero, que nada más después de la raíz verbal, pues no añaden más que la marca de transitividad. Otro grupo de verbos enlista los verbos transitivizados mediante la adición de transitivizador. Se les llama de tipo T, ya que añaden este morfema para luego recibir la marca de transitividad correspondiente. Y el grupo 3 muestra los verbos causativos que al usarse en oraciones transitivas añaden el causativizador y son conocidos como verbos de tipo S y luego añaden la marca de transitividad correspondiente. Los verbos especiales del Mayatán, hay ciertos verbos que se conjugan de manera distinta, ya sea porque son verbos especiales o porque no son verbos propiamente dichos, como lo ha referido el doctor Fidencio, sino verbos derivados de otros elementos, por ejemplo, de adjetivos. Y él da toda una relación, ha hecho una clasificación, como vuelvo a reiterar, exhaustiva. Y hay verbos posicionales o estativos, como él le llama. Y ese primer grupo son de estos verbos, ¿no? Posicionales, ¿no? Como su nombre lo indica, señalan la posición de la persona. Por ejemplo, si está asentada, si está acostada, si está inclinada, si está de lado. Y así él pone todos los ejemplos: chital, etztal, haital, hetztal y kultal, mochtal, acurrucarse. Bueno, toda una relación muy clara y específica que el doctor Fidencio menciona de los verbos especiales. Y también habla de los verbos en movimiento, que eso también es un punto que el lector no debe pasar desapercibido, y los adjetivos verbalizados, ¿no? Que en la lengua maya cualquier adjetivo puede ser verbalizado y conjugado como un verbo más. Las conjugaciones especiales, como se puede decir en otras lenguas, son casos especiales. En esta sección, el autor nos deja en claro que para cada grupo de verbos se toma un marcador tiempo aspectual distinto, que es pertinente hacerlo notar durante la práctica y que a la vez también mueve las órdenes de estructura de una oración. Es muy necesario tener en cuenta esto de la práctica, por eso de la estructura, porque se aplica en las formas intransitivas. Bien cita en los primeros capítulos con los aspectos completivo, intransitivo, futuro indefinido, intransitivo, y no está de más volverlo a recalcar una y otra vez, como insiste a lo largo de este material, que es uno de los aspectos que, junto con el futuro inmediato, se comportan de una manera distinta a los demás aspectos en su forma intransitiva, y con una etiqueta destinada para cualquier estudioso de la lengua maya, que deja en claro: no marca el sujeto con los pronombres independientes, sino con los pronombres sufijados, y además opta por un ordenamiento distinto. Continuando con los detalles de este capítulo,
puedo afirmar que mientras uno se adentra a los contenidos, uno se interesa al verlo desde la experiencia. ¿Cuándo iba a saber que hay una serie de verbos posicionales o estativos en el completivo intransitivo? Chiltal, acostarse; extal, asentarse; cultal, sentarse; muchtal, amontonarse; xoltal, hincarse, entre otros, que se forman con un verbo verbalizador tal y que desaparece al buscar la raíz, y que finalmente al conjugarlo pierde el primero y se le añade el marcador aspectual la. Chilajen, etzlajen, culajen, muchlajen, xolajen. A propósito, son los temas que enseñé el semestre pasado, más bien la clase anterior. Continuando, bin, de ir de un punto a otro; lukul, quitarse; tal, venir; kuchul, man, son mis verbos favoritos de movimiento en el completivo intransitivo. Estos adoptan un morfema aspectual distinto y otra estructura, y esto es que se le antepone una J a la raíz verbal, la cual sirve como marcador aspectual. Los verbos que no sean posicionales ni de movimiento utilizan un morfema naj como marcador aspectual, y finalmente los adjetivos verbalizados reciben otro morfema, es decir, como el primero, pierden el morfema verbalizador tal y se le mantiene, se le añade chaj. En fin, este tema ha sido muy compactado para su comprensión, y que hasta la fecha aún no me imagino todo el tiempo que invirtió el maestro Fidencio en llegar a la interpretación adecuada. Las consideraciones finales del texto del doctor Fidencio pues también me conducen a una reflexión personal, también como antropóloga y estudiosa de mi cultura, de las prácticas culturales de la región norte indígena de Campeche, de donde soy originaria, pues me llevan a esta reflexión, que las lenguas mesoamericanas que hablamos en este maravilloso territorio mexicano nos manifiestan la capacidad creadora de grandes civilizaciones para otorgarle significado al mundo de una manera muy particular, la cual nos debe de enorgullecer y nos debe de dignificar. Se han hecho propuestas, reformas e incluso leyes para reconocer el valor de la diversidad lingüística y cultural de México. El reconocimiento de una nación plural tiene sus cimientos en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También en la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, aprobada en 2003. Este es un gran paso a favor de la diversidad lingüística y cultural de México. Ahora, a nosotros, los herederos de este legado milenario, nos toca ser los protagonistas para la revitalización de nuestras lenguas nacionales. La trayectoria del doctor Fidencio Briceño Chel debe ser un referente para todos los que vivimos en esta península de Yucatán, que con nuestro trabajo debemos de fortalecer, difundir y enaltecer nuestros idiomas originarios, nuestra Mayatán. Considero que también ya es hora de pasar de agentes pasivos a agentes de cambio, que nos permita visibilizar nuestra riqueza para analizarlo, investigarlo, dignificarlo y difundirlo al mundo. Nuestras lenguas nacionales son los elementos por excelencia de nuestra identidad y de nuestra diversidad. El prestigio que la población en general tenga de la lengua
jugará un papel fundamental para la percepción que las nuevas generaciones puedan tener de manera previa y el apoyo que puedan tener en casa para el desarrollo de todos los procesos posteriores. Sin duda que los estudiosos de las ciencias del lenguaje y de otras disciplinas humanísticas tenemos un campo fértil para las investigaciones, no solo de los contenidos gramaticales del mayatán, sino también estudiar la compleja combinación imbricada de nuestra cultura y de nuestra cosmovisión entretejida en un conjunto de signos y símbolos en nuestra mayatán. A nosotros, los mayablantes, nos compete hacer esa tarea, pues ahí está el marco jurídico para hacerlo valer. Nos urge, considero que también nos urge desmitificar el confinamiento de nuestras lenguas nacionales del espacio doméstico. Hay que sacarlas, hay que darlas a conocer en diferentes contextos artísticos, culturales, del contexto de la medicina, en diferentes contextos. Pues cada idioma originario de este país conlleva una carga ideológica y social. De ahí que puede ser utilizado en todos los campos del conocimiento científico, lo cual fortalecería la riqueza lingüística y cultural de México. Muchas gracias, Takulakin. Para cerrar, son invaluables los años de experiencia del maestro Fidencio que le llevó a reunir esta explicación para quienes trabajan con la versión sencilla de una gramática de verbos fáciles de digerir, utialca hayabnak, como decimos en el oriente del estado de Yucatán, para que quede como anillo al dedo. No cabe duda que quienes colaboraron en armar este magnífico trabajo de investigación, me refiero a la comunidad maya que lo acompañó para superar las dudas que necesitaba responderse en grupo y que se tengan respuestas auténticas y creíbles por un maestro, una Arkansa que no decía barbaridades como mencionaba él. Esto nos llegó a decir que él necesitaba dar un paso adelante por la lengua y continuar diciendo, aquí estamos. El aporte de este material es auténtico porque nos ha guiado no solo a estudiantes, sino a profesores, mayas y no mayas, que gozan de la enseñanza, del aprendizaje de esta lengua milenaria. Nib olan, uchika wiyikenesh, wa uchika wiyikesh le chankashant angela. Muchas gracias por escuchar esta breve conversación. Gracias.